Hay un lugar adentro donde a veces duele, a veces arde, pero en ocasiones florece. Un lugar que no siempre sabemos nombrar, pero que pide ser escuchado. Esta juntanza es un viaje íntimo hacia esos adentros, hacia lo invisible que nos mueve, hacia lo que somos cuando nos permitimos la libertad. Bienvenidos. Bienvenidos a esta red que se teje con historias reales, donde los relatos ajenos se convierten en un espejo colectivo. Porque, aunque el camino se sienta solitario, hay muchas personas recorriéndolo, transitándolo de formas similares. A veces solo necesitamos escuchar otra voz para empezar a entender la nuestra, a escuchar la nuestra. Estás aquí y no estás solo. Tengo el honor de conversar en esta ocasión con un gran artista. No conozco a Camilo Barrera muy a profundidad, pero su presencia tan consciente y su apertura selectiva me invitaron a dar un vistazo a una parte de su ser. Conocí pedazos de Camilo, Camilo cineasta, Camilo el músico, el joyero. De allí pude percibir la presencia de este artista integral que realmente considero como alguien visionario e intrépido. Realmente le admiro desde el día uno en que le conocí durante la proyección de uno de sus proyectos cinematográficos en la Cinemateca de Suba. Fue una emotiva pieza artística compuesta de cortos hechos por jóvenes creativos de la localidad de Suba, en Bogotá. En esta ocasión hablaremos de su nacimiento como cineasta, hablaremos del cine comunitario, de su productora llamada Los Verdaderos Films, con quienes ha desarrollado una serie de proyectos como los cortometrajes Cristo, La mejor época de mi vida, Ashley, o los talleres de cine comunitario, Cine desde adentro o Contra la depresión adolescente, el largometraje Los Malditos, que se estrenará pronto, y el Festival de Cine Comunitario de Suba, que se aproxima también para este año. También hablaremos de la transformación de conciencia que generan estos procesos colectivos, hablaremos de la autogestión y del crecimiento integral que rodea el existir en esta conciencia. Bienvenidos. El nacimiento. Pues, ¿cómo va a empezar tu podcast? Eso estoy pensando. Este podcast es la primera vez que se va a grabar, entonces no tiene nombre, no tiene introducción, no tiene nada. Todo nació con una conversación por Instagram. Me llamó Resto el proceso que llevas y de ahí nació como este encuentro, ¿no? Como de conocer un poco más lo que es tu ser, lo que desarrollas, en lo que crees, bueno, en muchas cosas que indagaremos y navegaremos con estas preguntas. Mi nombre es Joana, soy de acá de Bogotá, tengo 31 años y pues siempre me ha gustado indagar en lo que es el mundo de cada persona, lo que es cada persona. Y pues aquí estamos para conocer de ti y de tus proyectos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te llamen? ¿Qué edad tienes? Ok, ¿algo más? ¿A qué te dedicas? Ok. Mi nombre completo es Fabián Camilo Barrera Barrera. Todo el mundo me dice Camilo, Cami. Mis amigos, mi familia, mi papá, mi mamá principalmente me dice Fabián, es la única persona a veces que me dice Fabián. Es como la mamá que cuando se pone brava le dice a uno el Sí. primer nombre. Yo soy cineasta de la localidad de Suba. Principalmente, yo soy radicado en la ciudad de Bogotá y soy cineasta independiente, guionista y digamos que filmmaker en un sentido amplio de la palabra, pues digamos como a nivel profesional. Me gusta que me digan Camilo. Ok. ¿Quieres que te diga Camilo durante la Sí, entrevista? Listo. sí está. Mucha gente piensa que yo me llamo Miguel o que me llamo Robin. Sí, yo Sí. te tengo guardado en mi celular como Miguel Robin. No, eso, ese es mi usuario de Instagram, digamos. Sí. Pero, pero no es mi nombre real, o sea, ni tampoco es un seudónimo. Eso es lo otro, que la gente piensa que ese es un seudónimo, pero Ok. no es mi seudónimo ni siquiera. O sea, yo no firmo con ese nombre nada. Sí. El nombre nace es porque esos son dos personajes de una película que yo no he hecho. Son personajes que no quiero olvidar, entonces por eso es. Ah, Yo dije, qué gran marico, voy estrategia. a poner Miguel Robin porque en algún momento voy a hacer una película. La película se llama Miguel el amigo de Robin. Y son dos personajes que son completamente opuestos el uno del otro,
Uno es como un pelado de casa y muy el personaje que era el mejor en el colegio, el nerdito, el cobarde un poco también, digamos como que es esa parte un poco miedosa y de decir que no, o sea, de no enfrentarse como al mundo hostil que lo rodea. Sí. En una localidad como Suba, digamos que mi cine está siempre casi que todo está es muy local a ese nivel del barrio, digamos. Y el otro es Robin, que el Robin es un man del sur, que el man es rapero, el man es freestyler, el man hace peleas, el man pelea en la calle, el man es un peleón. Robin es todo lo contrario a Miguel. Entonces, en últimas, pues quiero en algún momento hacer esa película y que se llame así, literalmente, Miguel, el amigo de Robin. Esa fue la primera película que a mí se me vino a la cabeza, que yo, que yo quería hacer. O sea, que yo dije, parce, ¿y si hago esta escena? ¿Y si escribo esta? ¿Y si después de esta escena pasa esto? ¿Y si después pasa esto, esto? O sea, como que era es la primera película que me bajó un poco, que yo dije, parce, esta película, esto es una buena historia de alguna forma. Y por eso lo escribí ahí, o sea, por eso Ok. lo dejé así. Y Ah. así, pero yo no me llamo así. O ¿Y te sea, sientes en algún nivel identificado con partes de ellos, de con esos los dos dos, personajes, con los dos? completamente. O sea, digamos que nacen como que todos mis personajes de todas las películas que he hecho y que he escrito y que he ayudado, digamos, como a la gente que escriba, trato de que tengan algo mío de alguna forma. Entonces todos mis personajes son alguna versión mía de algún momento o algún, digamos, no es una biografía, ¿no? Digamos, no es nada o sea, no es nada autobiográfico a nivel de biopic, por ejemplo, una biopic mía. Ninguna película es una biopic mía. Ujú. Una biopic es una película basada en la vida Ah, ok. y obra de una persona, Ujú. pero sí todas son inspiradas en mi vida de alguna forma. O sea, como que yo lo único que hice fue crear otro universo aparte de mí, es como una extensión ahí mía. Entonces Miguel y Robin son una parte mía, es mi parte cobarde y mi parte valiente de alguna forma. ¿Y Y cuándo nacen ellos? O sea, ¿cuándo llega esta idea a tu mente? cuando me di cuenta de que la única persona que podía hacer películas, que la única persona que me iba a exigir realmente hacer películas a mí era yo mismo. Y eso fue apenas me gradué de la universidad. O sea, yo me gradué de la Ya. universidad, duré trabajando en la misma universidad donde me gradué durante 2 años y medio como editor. Pues veía pasar cortos y cortos y cortos de la gente que estudiaba ahí en el poli. Y había hecho varios cortos en la universidad y esos cortos de alguna forma no hablaban de mí. O Claro, sí, sea, sí sucede, ¿no? si me Como, entiendes, como que yo los hacía y los hacía bien técnicamente y la historia se contaba, tú podrías decir, es un buen corto o es una historia que se entiende de alguna forma, pero no era mía, a pesar de que yo las había escrito, o sea, sí era mía, ¿sí me entiendes? Sí, sí, pero no era la voz que yo quería que fuera mi claro. cine de alguna forma. Entonces, pues como en esa reflexión, tuve como contacto con un director que se llamaba Franco Loli, que se llama, él es colombo francés, colombiano. Colombo francés, estudió en Francia, en la FEMIS de Francia, que es como una universidad hiper famosa de cineastas a nivel mundial. Y el man hizo un corto que se llamaba Como todo el mundo. El protagonista tenía como un interés amoroso con una peladita y al mismo tiempo tenía problemas con la mamá, él problemas con la mamá y estaban pasando como por una situación difícil a nivel económico y eran actores no profesionales, todos eran naturales y no era una película que tuviera, que no era lo que yo había visto en la universidad, ni el Claro, cine que yo el consumía, cine de academia. cero, no tenía nada experimental a nivel narrativo, Ujú. pero era la vida mía, o sea, era mi vida, era como yo decir, parce, yo soy así y yo Sí, conozco chinos así también. sí, ya te entiendo. Punks gomelos, pero también punks de verdad, pero también problemas amorosos ahí un poco. A mí siempre me ha tocado también, digamos, como los temas del desamor, como que es parte de lo que me gusta. Entonces, cuando yo vi esa película, a mí me cambió la vida. O sea, yo dije, parce, esta Claro, ese fue película. un punto de Y sobre como todo por te pensar en el final. reenfocó. Sí, el final de esa película es un final en el que el personaje le pide disculpas a la mamá y se corte a créditos finales y se acaba la película y Sí, ya. Y para mí me pareció el final perfecto y necesario. Yo dije, parce, eso es cine, o sea, no se necesita más, pero sí, ¿por qué tiene que haber al final una explosión y un montón de vainas? claro. Yo decía, no, marica, no tiene que haber eso. Ni un drama exagerado, sino era lo cotidiano en su máxima expresión. Yo dije, yo puedo hacer eso. Entonces cuando empecé ahora sí, a decir, ok, pero es que este man es Franco Loli y este man tiene su propia visión del mundo. Yo no quiero copiar a nadie, era lo que yo decía, yo no quiero Sí. copiar a nadie. A pesar de que al comienzo uno copiaba, o sea, al comienzo era como, Pues así uno también aprende, ¿no? sí, Pues sí, es sí, como al, uno va al experimentando. comienzo, al comienzo yo copié varios cortos
con un enfoque loliano, digamos. Nosotros siempre éramos como, vamos a hacerlo re loliano con mis amigos, porque todos entendíamos como el concepto. Loliano es parecido a las películas de Franco Roy. Ya, ya, ya. Y Se inventaron su propio sí, concepto. era loliano. Entonces, cuando yo empecé a reflexionar sobre ese cine que yo quería hacer, empecé a encontrar de alguna forma historias personales. Y las historias personales, en mis historias personales siempre estaba el pelado cobarde que no era capaz pues como de declararle un poco su amor a una pelada y que cuando lo hacía mal y que era como una persona un poco incompetente a nivel amoroso, digamos, como a nivel de relaciones en la adolescencia con mujeres, Sí, y que sentía que a las viejas les gustaban los bad boys. Y los bad boys en general eran personas o músicos o que tenían algo que ver con la música, con el arte. Y yo vi en eso, después de ver una película, también, a mí me gustaba mucho 8 Mile, de la película basada en la vida de Eminem. sí. Y a mí esa película también me cambió la vida. Entonces era mezclar ese cine musical del viaje del héroe, un poco como pues, basado en que tuviera temáticas musicales, con el cine loliano. Entonces era como el realismo colombiano de alguna forma, con el cine gringo y combinarlo. Sí. Y ahí nació Miguel Robin, Miguel el amigo de Robin. O sea, Ah, era, qué cool. si era tener a Miguel, que era un personaje basado como en mi parte más, como más adolescente, un poco como frustrada como por no encajar, pero tampoco sentirse suficiente, pero no ser lo Sí. suficientemente malo para gustarle tanto para gustarle a las viejas, como como para tener la Enfrentarse suficiente al de mundo. enfrentarse al mundo, tener la Sí. suficiente fuerza de enfrentarse al mundo. Y el otro personaje que tenía todo eso, pero que carecía un poco de esa inteligencia que tenía Miguel. Y es Sí. eso, y es una vaina de, ok, Ese contraste. tú no tienes la fuerza, ni la fuerza bruta, ni la valentía que tienen las otras personas, ni como esa pérdida un poco de la inocencia que tienen los demás. Pero tú tienes algo más y es algo que no se puede describir con palabras. Claro, y muchas veces como a veces omitimos esa información en nosotros mismos y vemos como los demás brillan en sus formas y a veces queremos como brillar como wow, ojalá yo pudiera lograr algo así o verme así, pero muchas veces omitimos que tenemos otro tipo de brillos que son como nuestra manera de ser, ¿no? Sí. Que loco, me gusta mucho ese nacimiento de esos personajes, qué interesante. Podrías decir que, digamos, entonces allí es como el nacimiento de, de, de tu... ¿Tú te llamas a ti mismo filmmaker o, o más guionista o todo? O digamos, porque es muy difícil, ¿no? Ahora como que es muy común que uno quiera como aprender de diferentes ámbitos y sumar esas fuerzas y crear como a partir de allí. Que uno aprende tantas cosas que después es como me llamo, qué profesión tengo, porque me gusta tomar un poco de todo, Sí, sí, sí. llevarlo, pero digamos en ese sentido, como filmmaker, digamos, te voy a decir, eres un filmmaker, este podría decir que ahí es el nacimiento de ese personaje tuyo que es filmmaker, como con esta historia de Miguel y de Robin. Sí, sí, digamos que yo siento que Miguel, el amigo de Robin, reunía de cierta forma todo lo que para mí era importante en ese momento. Entonces Miguel y Roy tenían, tenían dramas amorosos, tenían problemas con la mamá, tenía, tenía música, tenía un montón de cosas del barrio. Pero para responder un poco de que pues yo que soy a la larga, yo, yo siempre he sido cineasta. Cineasta, Yo ok. soy cineasta. Que es film, digamos que es cineasta. Es que hay una cosa que tiene el español que no tiene el inglés. Sí, Es que yo siento que el cineasta realmente puede que un cineasta no sea filmmaker. Es que eso es lo que yo siento. Un cineasta, por ejemplo, es como más integral, como sí, yo siento pronto, que el filmmaker es un poco como el hacedor, como sí, el que sabe hacer, y que yo soy filmmaker, o sea, de todas maneras soy filmmaker. Filmmaker, yo sé hacer películas, yo sé montarlas, editarlas, pues producirlas, escribirlas, no sé venderlas, digamos. Yo soy cineasta como estilo de vida, o sea, yo ok, no puedo ver el mundo si no es desde Camilo los ojos. cineasta. Y siento que yo soy, como que yo estuve peleado mucho tiempo con esa misma pregunta. Es como, bueno, marica, ¿yo qué soy a la larga? Inicialmente yo era director de fotografía, entonces me preocupé mucho
por precisamente lo que tú dices, es como, ok, tengo que especializarme en algo porque eso es lo que, es como me voy a vender al mundo y como el mundo me va a dar trabajo, de alguna forma. Es como, si yo soy director de fotografía, como letras mayúsculas, pues la gente me va a conocer así, que era un problema tangible en su momento, como marica, pero ¿usted qué hace? ¿Usted es cineasta, usted es director, usted es guionista, usted es editor, usted es fotógrafo? ¿Qué? Y yo era como, bueno, ¿qué da más plata? ¿Sí me entiendes? Es como, y que me gusta más a la larga. Y era, pero siempre lo del rol del director lo dejaba un poco como acá, porque me parecía lo más difícil, me parecía lo más difícil a nivel de vivir de eso, y me parecía lo más complicado para poder, para que me pudieran llamar por eso también. Entonces en un momento me reconcilié con eso y dije, no, marica, yo soy director y guionista. Ok, Ser director y guionista es encerrar la palabra cineasta también, porque es que cuando tú eres director y eres guionista, cuando eres director guionista, estás encerrando todo, todo completamente el audiovisual, el montaje, el sonido, la imagen, la luz, el guión, la dramaturgia, los actores, todo el tiempo estás viendo actores en la calle, todo el tiempo tus amigos dicen algo y tú estás pensando en la estructura de algo, del viaje del héroe, o sea, como que entonces yo siento que el cineasta es cineasta como estilo de vida realmente. sí, Y es algo de lo que uno tiene que darse cuenta rápido, claro. que uno es cineasta o no es cineasta. O sea, uno es el mismo que se autoconvence de eso, pero de entre más rápido uno se dé cuenta en este camino de hacer películas, mucho mejor porque es que hay algo en tu cerebro que cambia de una. Porque puede que tú no hagas películas muy seguido, pero todo el tiempo estás pensando en películas. Yo, por ejemplo, no soy cinéfilo, a mí no me gusta ver películas. A mí las Sí. películas... Te gusta más es como contar la historia y Sí, encontrar a mí ver las formas de películas... expresión. Sí, a mí ver películas me gusta. A mí ver películas me gusta, pero yo, por ejemplo, si estoy haciendo una película, no veo películas. Puedo durar un año sin ver ni una sola película. Y es porque no quiero ocupar mi mente en otra cosa que no sea mi propia película. Eso es una Sí, cosa como que uno se enfoca así. estás enfocado en el crear. Sí, eso hasta hace un tiempo, pero yo después me vine a dar cuenta de que en realidad un cineasta es un resignificador del trauma, en realidad. Wow, qué gran concepto. Uno lo que hace es resignificar el trauma personal, Sí. resignificarlo a partir del lenguaje audiovisual. Cine comunitario. Y una pregunta ahora que mencionas esto del trauma personal. ¿Cómo se da esa transición un poco de resignificar, o sea, de tu enfoque de resignificar tu trauma personal hacia resignificar el trauma eh, social o comunitario? Pues porque veo que pues, el enfoque tuyo es la comunidad, ¿no? Como el trabajo con la comunidad. Y me imagino que hubo una transición allí, ¿no? Como que me imagino que hubo un punto, pues tú me corregirás, ¿no? Un punto en el que tú te concentrabas como en lo tuyo personal, que fue como el inicio con Miguel y Robin, pero llegó un punto en que pensaste como, ¿qué más? O sea, de pronto hacia las demás personas que podrían resignificar estas otras personas, y por eso creo que de pronto has aplicado la cinematografía en comunidad. No sé si se le llame así o no, pero ¿cómo fue esa transición o cómo crees que nació ese enfoque comunitario? Cuando me di cuenta que el cine podía ser, que el cine podía servir más bien para poderle cambiar de alguna forma la vida a alguien, fue que descubrí que estaba haciendo cine comunitario. O sea, Ya no lo apuntaste, se dio. yo no dije voy a hacer cine comunitario. Yo estaba haciendo cine completamente egoísta, o Sí. sea, para mí. Y todavía lo sigo haciendo porque en algún momento tengo que acomodar mi cabeza a que yo no tengo que pensar en nadie más, Ujú. sino en mí, la película y mi relación con ella. Ya. Al menos en la primera versión del guión, en la primera versión de montaje. O sea, como que siempre las primeras versiones de todo para mí son netamente personales y egoístas y es para mí. O sea, Sí. esta película la voy a hacer para mí. Eh, las convocatorias públicas fueron una forma en la que yo encontré cómo hacer películas de forma independiente, de forma personal, y películas que nadie me iba a decir que estaban bien o que estaban mal. Que a la larga lo que le importaba a las convocatorias era
que eran convocatorias públicas de la alcaldía, ni siquiera era del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico ni nada. Y así empezó como el cine comunitario y eso empezó después de pandemia. Como que apenas terminó, durante la pandemia como que escribí un par de películas de las que nunca pensé que las iba a hacer, o sea, de todas maneras como que siempre, o sea, como que nunca les pensé que fueran a llegar a hacerse como se hicieron en la forma en la que se hicieron, digamos. Y en ese momento como tal, al momento de redactar la convocatoria, tenía que encontrar un enfoque comunitario. Porque la convocatoria era local y era enfoque comunitario. Era un enfoque de involucrar a la comunidad de alguna forma. Sí. Yo, Es decir, llegaste allí porque los parámetros de la convocatoria te lo... sí, porque los lo parámetros pedían. de la Ya. convocatoria me pedían que involucrara a la comunidad porque estaba post pandemia y post pandemia necesitaban hacer que la plata llegara a la gente Sí. a través de los artistas y gestores culturales, que eso, por ejemplo, esa vaina de la gestión cultural también fue algo que me encontré accidentalmente. Yo recuerdo exactamente el día en el que yo dije estoy haciendo cine comunitario, parce. O sea, el día exacto. Y fue un momento en el que yo ya me había ganado la convocatoria, empecé ese proyecto se llama Los Malditos, que es mi primer largometraje, que digamos que ahorita estamos como después de 4 años tratando de ya poderlo estrenar. Sí. Y yo me acuerdo, yo iba para mi casa primer día de rodaje. Exactamente el primer día de rodaje. Habíamos rodado primero una primera locación, habíamos sacado todo, habíamos montado las cosas del carro y nos íbamos para la segunda locación, que eran 2 escenas ese día, y ya íbamos a la segunda escena, que era en Suba. Y veníamos de para acá, y en ese momento, una novia que yo tenía en ese momento, me dijo, mira lo que me dijo mi mamá. Y yo como que dije, ¿qué? ¿Qué pasó? Y miré el celular y literalmente era un texto como así de largo de WhatsApp, Ujú. en el que la mamá le decía a ella que la consideraba la mujer más valiente que había conocido porque había sido capaz de seguir sus sueños, de hacer cine, y no como ella, que no había podido, que le había costado muchas veces enfrentarse a sus sueños y no sé qué y tal, o sea, Sí. que era una vaina que me hacía llorar, o sea, literal yo en ese momento a mí me dieron ganas de llorar y pues yo como que yo siempre he sido muy chillón, entonces como que se me salieron las lágrimas así un poco, como que yo me limpié y tal, y pues mi novia me dijo, parce, es que tú crees que estás haciendo películas tú solo, pero estás trabajando con gente, Wow. y yo dije, parce, la responsabilidad que yo tengo de sacar esta película Ahí te es... diste la magnitud Sí, de lo que... sí, tal cual. O sea, yo dije, parce, yo todo el tiempo pensaba para mí. O sea, esto es mío, esta película es para mí, esto no sé qué. Y en ese momento yo dije, parce, obviamente no fue como estoy haciendo cine comunitario, sino como que el cine de verdad impacta en las personas que trabajan contigo. Y yo como era el director, yo dije, marica, si esto sale mal, toda la gente que está saliendo de una pandemia que mató a un montón de personas y que estamos afuera de la pandemia y que todavía estamos como en el cuarto pico y un montón de cosas, eh, está esperando que yo lo haga bien. Entonces yo sentía que yo tenía que encontrar dentro de mí una verdad de alguna forma que pudiera sustentar los sueños de ellos. Claro. Wow, qué gran responsabilidad. Claro, yo dije, parce, yo necesito que esto salga bien, pero más que salga bien es que yo sea lo suficientemente responsable y consciente de que si yo lo hago bien, no me beneficio solo, Claro. sino estoy trabajando con un montón de personas que te están viendo, marico. O sea, es que te están viendo. Si te ven a ti, Sí. si te ven a ti de una forma en la que estás odiando el cine que estás haciendo, ellos de una u otra forma están viendo que tú estás haciendo algo que no te gusta, cuando es todo lo contrario. O sea, entonces, claro, el negativismo para la mierda, de esto va a salir mal. O sea, yo de ahí en adelante yo dije, parce, yo no puedo dejar que estas personas piensen que yo estoy sufriendo de alguna forma. Y en parte como que a veces ser vulnerable está bien. Y yo siempre fui muy vulnerable con mis amigos, porque eran mis amigos, todos los que estaban haciendo la película conmigo eran mis amigos. Pero más allá de eso, eran los pelados que están trabajando conmigo, incluido el protagonista, que literalmente era la persona a la que le estábamos cambiando realmente la vida, a Michael, y Santiago se llama el protagonista, incluido él y principalmente él, le estábamos, era, parce, esto tiene que salir bien,
porque tengo un poco de su vida en mis manos, en todos los niveles, o sea, en todos los niveles, tanto en el nivel de que estábamos en una pandemia, estábamos en el paro nacional, estaba el peor invierno que había habido en mucho tiempo, y había un montón de problemas al mismo tiempo. Y que el cine esté ocurriendo en ese momento es como esa Wow. florecita que sale del Sí, pavimento, o sea, literal esa figura, sí. así eran los malditos. Era Wow, la, era tremendo. la florecita que Contracorriente un estaba poco como saliendo. con toda esa tormenta de cosas que estaban sucediendo en ese momento. Y yo siento que eso es el cine comunitario. El cine comunitario es la florecita que sale del pavimento Sí, sí. mientras todo está en contra de que tú hagas películas. Me llama mucho la atención cómo mencionas que pensabas en ti, ¿no? Inicialmente, eras tú para ti. Y pues siento que es algo que también en mi vida me ha pasado y he ido aprendiendo en estos últimos años. Y es en que entre más me concentro en mí, como en escuchar mi voz interior, en ese, como dicen, seguir esa intuición, escuchar tu corazón, bueno, se le llama de muchas formas, ¿no? Me lleva a estar en los lugares y con las personas que tengo que estar para que se desarrollen este tipo de proyectos o de espacios en los que terminamos como todos conectados y nutriéndonos unos con otros. Y es muy loco, ¿no? Como que justo pues lo hablábamos antes de comenzar la grabación y era esos opuestos que se complementan, ¿no? Como que tú te concentras en ti y llegan estas conexiones hacia el exterior a pesar de que no es el enfoque que tú le estás dando. Entonces me parece muy bonito que hayas llegado de esa forma, ¿no? Porque no lo estabas buscando, simplemente se dio porque tú estabas concentrado en escuchar tu voz interior y darle una voz hacia el exterior, proyectar esa voz, ¿no? Y así fue como que convocaste todo ese espacio y esa situación y esas personas. Muy bonito, me parece súper lindo. El cambio de conciencia. Y yo te quería preguntar frente a eso, en ese momento como de conciencia de la magnitud de lo que estabas viviendo, ¿sientes que te condicionaste de alguna forma una vez te diste cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo? O sea, es decir, ¿cambió algo en ti? ¿Hubo un cambio como que no le quiero dar una connotación positiva o negativa, simplemente sientes que algo cambió en ti a partir como tanto de tu visión de ti mismo como tu visión del mundo, pues? Sí, claro, sí, o sea, siento que fue una cosa transición, o sea, como fue transitoria, no fue como y progresiva, no Sí, fue claro. algo que fuera de la noche a la mañana, porque siento que lo que yo encontré cuando me di cuenta, porque no fue solamente ese día en particular que escuché a mi exnovia decirme eso y mostrarme el mensaje de su mamá ni nada de eso, sino fue a diario ver el poder del cine, güey, o sea, Sí. a diario, en el rodaje. Fueron 15 días de rodaje en los que si tú comparas la cara del actor el primer día y la cara del actor el último día es como quien va a la guerra, marica. O sea, Tremendo. quien va a... Como... ¿Tú has visto los comparativos de las personas que dice 0 días limpio, Sí, 365 días limpio? Así, el brillo en los sí, ojos, la, sí. la piel, el brillo de la piel, marica, esto Tremendo, en es 15 fisiológico, días. fisiológico. El cine le cambia la vida a la gente a nivel fisiológico también. O sea, O sea, imagínate la profundidad del cambio que generó, el impacto que generó en esa persona, que hasta se le nota en su... sí, O sea, que se nota físico, que se modifica morfológicamente. y Wow. tú ves la película y la película tiene escenas que se rodaron en los primeros días y escenas que se rodaron en los últimos días. Y uno muchas veces como director hace eso, es como, marica, las escenas más fáciles las vamos a dejar al comienzo y las escenas más difíciles las vamos dejando sobre la marcha porque necesitamos coger ritmo y también entender qué peli uno está haciendo y qué tono uno debería seguir manteniendo y cómo Claro. funciona, porque esto igual eso es un encuentro, el cine es un encuentro, es que no me acuerdo quién fue el que dijo que el cine es un encuentro, es un cineasta muy famoso. Yo tengo un amigo que él ama a ese cineasta y me va a odiar si ve esto y no me acuerdo el nombre exacto de la persona que dijo que el cine es un encuentro, pero el cine es un encuentro. Y es ir a un encuentro y es ir a encontrarse con la vida. A mí me cambió, entender esto me cambió dos cosas. Una, la conciencia de entender que había algo más grande que yo. Yo no puedo explicar eso, o sea, yo siento que el hecho de lo que tú decías ahorita de la voz interior, el hecho de escuchar a esa voz interior, que tú decías de escuchar esa voz interior, de esa voz interior, es tu yo superior, marica. Sí. O sea, yo siento que la voz interior que uno le hace caso cuando está haciendo algo que ama, Ujú. o sea, esa voz, si tú lo ves, yo lo veo muy así, siempre es como muy gráfico. Tú tienes esa voz que te está diciendo que hagas películas o que te está diciendo para sí.
si usted está haciendo esta película es porque usted es capaz de hacer esta película. Y uno está escuchando, es que uno lo que hace como artista es hacer caso, parce. Sí. Uno hace Sí, caso, sí, uno no toma decisiones por uno mismo, uno hace caso. Hay algo que se lo manda a uno por allá adentro y uno no sabe por qué y hace caso. Claramente encima de esa voz que le dice a uno haga caso, está la voz del miedo. Y es como, bueno, y si yo hago caso, pero entonces me quedo sin trabajo, pero si yo hago caso y nos coge la policía y nos quita las cámaras y nos lleva al CAI, y si hago caso, pero entonces me llega alguien infectado de COVID y nos enfermamos todos y se me muere alguien, marica, o sea, era un montón de cosas, pero Muchas absurdas, variables. o sea, pero yo decía, No, y más en ese momento en que todo estaba tan caótico, es como en cualquier momento puede pasar algo. que precisamente porque haya pasado en ese momento es que yo cambié, porque yo dije, parce, yo siento que yo peores circunstancias de filmación no voy a encontrar jamás, marica, o sea, yo nunca voy a encontrar, te voy a hablar un poquito de tu... Sí, sí, es agua. A ver, pa. Yo nunca voy a encontrar una peor situación que eso. Sí. Para mí, que hayamos estado en pandemia, que cualquier persona se pudiera morir en cualquier momento, que todo lo que era en ese momento el paro nacional, que no se podía salir, que son los únicos que podían estar afuera eran las personas de prensa y un poco como audiovisual, entonces como que ahí Se escudaron un poco. nos escudábamos, pero si esos manes decían, Si les daba la gana sí, de si los poder, policías poder. decían, ay, sí, pues entonces muéstrenos el carnet. Claro, Carnet claro. de que de los verdaderos films. No había nada, entonces a raíz de eso, algo que yo opté que fue algo como ya un mantra y como una máxima de mi vida es, si a mí la vida me permite hacer el primer claquetazo de una película, es porque me va a permitir hacer el último claquetazo. O sea, aparte de eso ya es una ley. O sea, yo digo, marica, el día que yo hago el primer claquetazo, pierdo el miedo. Dejo de sentir miedo. O sea, ya con solo decir como, bueno, listo chicos, mucha suerte, si la vida nos permite hacer el primer claquetazo, nos va a permitir hacer el último. Ya es una tradición, nosotros siempre decimos eso ya. El Porque eslogan de la compañía. es el eslogan de la compañía, el primer claquetazo es el último claquetazo. Tal cual. Sí. Y ya a partir de ahí, entonces todos los problemas son retos por superar, pero en últimas entendemos los retos como pruebas que nos ponen a prueba la fe de hacer películas, de hacer cine, de decir, marica, ¿será que sí vamos a lograrla o no la vamos a lograr? Y al final simplemente es un encuentro de ver cómo se solucionan las cosas en realidad. O sea, en realidad el cine se convirtió en un escenario de solución de problemas por milagro. O sea, es un escenario en el que uno ve milagros todo el tiempo. Sí, me imagino, claro. Sí, porque son muchas las variables que tienen que funcionar para que se dé ese producto final, pero demasiadas. Desde que nace la idea de quiero emprender este proyecto hasta terminamos, todo ya se va a presentar, se va a estrenar. Muchas variables. Y que todo el tiempo tienes que estar, o sea, es que es una vaina, es como hacer malabares con una motosierra, con una bazooka y... En monociclo. En un monociclo y con un corta uñas. Así literal, o sea, como que tienes las variables logísticas. Sí. Tienes las variables de logísticas, es de nos van a robar, de la policía va a llegar, de no vamos a tener comida, se nos va a acabar la plata, o sea, todo eso. Sí, sí, sí. Que al final son como cosas que podrían salir mal. O sea, en el cine todo podría salir mal y todo sale mal siempre. Todo sale mal en relación a como uno lo espera. Sí, 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 o sí. sea, pero ahí está la magia realmente, es que precisamente es eso. Y es cuando llegan esos milagros de Tal cual. Entonces también tienes que confiar. confiar en que... Parce, es que es confiar como en el universo de que lo mismo que te decía el claquetazo, o sea, si el universo te permitió claro. así hacer el primer claquetazo es porque algo más allá se está encargando de lo logístico. Obviamente tú tienes que ser responsable de que todo esté en orden de cierta forma, es como que pues no puedes esperar que Tienes te que hacer llegue, tu trabajo, claro. tienes que hacer tu trabajo y con hacer tu trabajo ya el resto de Se va variables que tengas que pueden salir mal, se las dejas al universo que se encargue. Es como que si hay un trancón mientras llega la comida del catering de la gente o algo así, es como cosas que no puedes solucionar, pero entonces extrañamente tú fuiste el único carro que no quedó trancado, o sea, como cosas Sí. así, es como pues marica, no vamos a preocuparnos si llegó la comida, no sé, pues todo lo que haya pasado antes no nos importa ni nos interesa, ni sabemos de las cosas que nos hemos salvado realmente, Claro. porque son películas que al final se hacen con mucho amor, y es que esa es la vaina, que es hacerle caso a la voz interior, y hacerle caso a esa voz interior es hacerle caso al arte con amor. Con amor, claro. Por otro lado, tienes que estar pendiente de lo que está en pantalla.
Entonces, ¿qué es realmente a lo que tú tienes que estar pendiente? A lo que está en pantalla, a lo que están haciendo los actores. Es un momento de presencia absurdo, o sea, tienes que estar pendiente de lo que está en pantalla, estar pendiente de que haya una verdad ahí, de que se estén diciendo cosas que sean ciertas a nivel dramático y dramatúrgico, que haya que vaya un poco cercano y como por la línea de lo que tú querías, pero también que tú tengas esa apertura de decir, marica, estamos apuntando para acá y acá atrás tenemos un paisaje bellísimo en cosas así y tal. O sea, como que el cine comunitario, esto sí yo siento que es muy del cine comunitario, o una forma de decir cine muy punkera, es, parce, el cine, la vida te muestra, la vida por sí sola tiene los escenarios más hermosos que se puedan crear, ni los computadores lo pueden crear, Sí. y tú no tienes los recursos para crear lo que crean los computadores, pues Toma los recursos toma que los tiene. recursos que tiene la vida misma, que son Sí. mucho más valiosos. Siento que eso es realmente lo que tú como cineasta tienes que encontrar. Y es que es como un mantra de vida, es como, parce, la vida te está mostrando cosas Sí. maravillosas y tú estás centrado en los problemas. Si tú estás centrado en los problemas, no vas a ver el sol brillar en un atardecer al final del día en el que... Claro. Si haces solamente esto con la cámara y empiezas a grabar lo que te está mostrando el universo, tu película pasa de hacerse con 10.000 pesos a hacerse con $1.000.000, marica. ¿Cómo vas a grabar un atardecer que te está regalando la vida? ¿Quién hizo el llamado para que saliera el sol? Sí. Nadie. O sea, el sol siempre está ahí, pero tú eres el que decide si lo quieres enfocar o lo quieres cubrir o lo quieres mandar para otro lado. Claro, wow, me gusta mucho porque o sea, me hiciste como pensar en esta visual de lo que es la cámara, como esta herramienta con la cual puedes enfocarte en algo, ¿no? Como lo que tú dices, estar en conciencia de lo que está sucediendo en este momento, en este espacio, en este momento, con estas personas. Y es como, digamos que siento que es muy importante saber dónde enfocas, ¿no? Porque lo que tú dices, puedes estar enfocándote acá y atrás está aquí el atardecer, sí, pero tú te estás enfocando en algo que no es tan significativo o que no es tan relevante y te estás perdiendo algo maravilloso. Y es como que me gusta mucho porque la cámara es como este elemento que trae como a este plano terrenal, a este plano físico, como esta idea de enfocarnos en las cosas. Y hay un término que no existe en el español, una palabra en inglés que me gusta mucho que es timing, que es como el momento indicado, ¿sí? Entonces la cámara te brinda como te ayuda a llegar a este ejercicio de enfocarte en el momento indicado, en lo que está sucediendo en el momento indicado. Entonces, como que me parece muy lindo porque es como también otro tipo de meditación o de mindfulness, como le quieran llamar. La cámara te brinda esta herramienta de traerlo ya al ejercicio como físico. Y qué bonito pues ese ejercicio, ¿no? Como que no muchas cosas te traen a la realidad y te enraizan tanto como en el ahora, en la realidad. Mira que eso que dices del timing es algo que se maneja mucho en el cine, el timing. Porque a mí, por ejemplo, me preguntan muchas veces en clase o amigos así que ven lo que tú haces, que ni siquiera puede que no sean cineastas o pueden que estén aprendiendo a hacer películas y que no tienen todavía esa noción un poco del timing. O que quieren aprender cómo hacer las cosas que uno está haciendo y te preguntan, venga, ¿usted cómo hace para enfocar allá? ¿O cómo hace para poner la luz? ¿O cómo hace para mover la cámara? O así, siempre es como el cómo. Uh-huh. Y yo siempre les digo, parce, no es el cómo, es el cuándo, güey. En Total. realidad es cuándo. Sí. Cuando usted hace las cosas es realmente a lo que le tiene que parar bolas, porque no es lo Después el mismo. cómo se va se va Es que, dando, se va es que el dando. cómo está en YouTube. ¿Sí entienden? El cómo es tú mueves el enfoque para pasar del foco acá al foco al fondo. La luz para hacer el triángulo de iluminación. Pero cuando uno se centra en el cuándo, ahí Como que tienes, trasciende ese conocimiento. es cuando estás aplicando el conocimiento. Es como cuando yo cruzo la calle, cuando no pasan carros. No es como cruzo la calle. ¿Cómo cruzo la calle? Pues yo avanzo un paso, avanzo el siguiente. Pero si viene un carro, me coge un carro. Entonces no tiene sentido de que yo sepa cómo hacerlo, Ujú. si no sé cuándo hacerlo. En el cine es todo el tiempo, el timing. Y el timing que va muy ligado al ritmo, va muy, muy ligado a que tú sí o sí tienes que estar en presente
Porque tú no sabes, o sea, tú estás viendo a un actor que no sabes en qué momento, como que tú estás viendo a un actor que no sabes en qué momento va a liberar la expresión o el sentimiento que tú quieres transmitir. Y si te lo pierdes, puede que no se vuelva a repetir. Uf, claro. Entonces tienes que estar como tanto en ese timing y en ese ritmo, de que hay muchas veces que uno hace como señales fantasma dentro del cine, es como señales que uno le hace a un actor para que haga algo sin que el otro actor se dé cuenta, Ah, ok. o que la cámara está haciendo cosas que el actor no sabe que uno está haciendo y que estás apoyando o dilatando o contrayendo la actuación del actor, o estás contrayendo el nivel de exposición. Es que también la cámara, lo que tú decías del enfoque, la cámara en el cine, dejando un poco de afuera el sonido, que el sonido siempre va a estar fuera de campo, digamos, hay pues sonido en campo, que es lo que suena en lo que estás viendo, pero el 90% del sonido está afuera. Pero en cuanto a la imagen, existe solamente lo que está dentro del cuadro, a nivel de forma. Sí, O sea, si yo te enfoco acá, a ti, eh, no existe, en este momento no existe Blackie. sí. Blackie puede estar acá y no estar, y da exactamente igual. Blackie es mi perrita que está aquí acostada. Sí, después le hacemos un plan. Entonces, claro, si yo te tengo enfocada aquí, ella puede estar o no puede estar, y Claro. no importa, o sea, no tiene ningún... O sea, esta ventana puede estar y no puede estar, pero si yo la cámara te tengo acá, esto no interesa Como absolutamente. el Y es, gato de Schrödinger. exacto, la doble rendija. O, sí, o el experimento también de la doble rendija. Sí, Es sí, como, sí. marica, todo es lo que es observado. enfoque. El enfoque, exacto. Entonces, en ese sentido, es como la vida misma. En la vida misma si estás enfocado en esto, lo ideal, y es lo que te enseña el cine un poco a raíz de ese timing, es como, marica, en esta media hora en la que estamos haciendo este plano, no existen los problemas de salud de tu mamá, que son una gonorrea, o sea, como cosas así. No existe la pandemia que está ocurriendo mientras nosotros estamos acá. No existe, porque para eso se está encargando Dios, marica. Sí, claro. O sea, literal. Dios se está encargando de que no te llegue la policía. Tú no sabes, marica, el universo está metiendo carros, está Sí. metiendo ladrones en la distracción de los tombos, está metiendo a la primera línea para que te libere los caminos, marica. O sea, es que hay unas cosas que Pero uno nunca se que imagina. uno nunca se imagina, y que uno, ¿para qué? Para que te concentres en lo que tienes que estar Sí, sí, sí. concentrado. Y si logras eso, parce, se hace, ocurre la magia. Tremendo, sí. Los verdaderos films. Había algo que te quería preguntar. Bueno, muchas cosas que te quiero preguntar. Me gustaría preguntarte un poquito de los verdaderos films, que tú lo mencionaste ahorita, está aquí anotado, quería preguntarte acerca de ello. ¿Me podrías describir qué son los verdaderos films, qué propósito tienen, qué los mueve, cómo llegaste ahí? Cuéntame un poquitico de ese, lo que representa ese nombre. Ush. Yo vengo de la escena hardcore, o sea, digamos como que en gran parte a mí el hardcore bogotano, el hardcore punk, como que fue parte fundamental de mi adolescencia. O sea, yo tuve banda de punk y de hardcore desde los 15 años, más o menos. Y en la escena hardcore argentina hay una banda que se llama Los Verdaderos. Ok. Y Los Verdaderos es una banda legendaria argentina. Y a mí me encantaba, o sea, me parecía el hardcore que en relación al cine yo quería hacer. Ya, como el equivalente. El equivalente. Porque ellos eran en la música, querías tú representar eso en el cine. Lo que los verdaderos eran en el hardcore argentino, yo quería hacerlo en el cine. Yo siempre he tenido una fijación muy profunda por los nombres de las cosas. Como que al comienzo esta empresa se iba a llamar Arce Films, porque el disco de mi banda en ese momento se llamaba Arce de Primavera, entonces como que yo decía de Arce de alguna forma. Sí, Pero a mí yo había escuchado de productoras de aquí colombianas que me gustaban, que se llama por ejemplo Los Notarios, es una productora de publicidad. Y yo decía, marica, me gusta que se sienta como una gang, sí. que se sienta como un crew, como una vaina que uno dijera, marica. Y yo todo el tiempo, o sea, obviamente,
yo decía, marica, entonces la gente va a decir que yo estoy haciendo lo verdadero y lo otro no es verdadero, ¿sí me entiendes? Yo pensaba eso, ¿sabes? Yo decía, marica, les va a caer mal a la gente va a pensar que man tan picado. De alguna forma yo tenía como esa vaina y yo decía, marica, va a caerle mal a la gente como por presumir un poco de que los verdaderos, pero ¿quiénes son los verdaderos a la larga? Y los verdaderos durante mucho tiempo fui yo solo. Yo era el único verdadero. O sea, yo era los verdaderos durante mucho tiempo. Todas tus facetas eran Todas mis todas facetas, mi verdaderas. faceta de productor, de escritor, de director, pero también faceta del community manager, mi faceta, yo tuve engañado a mucha gente durante mucho tiempo, que pensaba que cuando hablaba con los verdaderos hablaba con mi Con secretaria, el grupo, el equipo de trabajo. que hablaba con mi community y que ella me transmitía a mí lo que quería, si era yo, weón. Entonces yo le decía, bueno, te voy a dejar el número de Camilo para que lo llames y le escribas. Parce, eso es una locura, es que uno dice como, marica, pues es que es el También sueño, eres weón. actor. Sí, Las pues personajes. en parte uno quiere, o sea, uno en el fondo tiene un montón de complejos, pero uno sabe lo que quiere ser a la larga, o sea, uno dice, marica, yo sé que yo quiero ser pues como que quiero tener una productora chimba. Sí. Para mí el éxito de la productora siempre ha sido el enfoque al cine, el hecho de hacer solo cine. Nosotros no hacemos publicidad, un momento hicimos videoclips, pero a mí yo quería que Los Verdaderos fuera cine, fuera una productora de cine independiente. ¿Qué tipo de cine? Fue la pregunta durante mucho tiempo. Que realmente ahí el tipo de cine vino con Miguel, el amigo de Robin. Claro. Esa era la primera película que yo quería hacer era Miguel, el amigo de Robin. Era como, marica, yo voy a hacer Miguel, el amigo de Robin, una producción de Los Verdaderos Films y así, o sea, me parecía como muy áspero. Y yo decía, marica, eso tiene todo el sentido del mundo. Para mí se tiene... Sí. Los Verdaderos al final terminaron siendo más personas. Ujú. Como que con el tiempo uno empieza a decir, como que la gente empieza a ver el tipo de películas que uno hace, que yo estoy completamente seguro que no son ni las mejores películas que vamos a hacer nosotros jamás, ni ya hicimos las mejores películas que podemos hacer al menos en 10 años. O sea, yo estoy seguro que nosotros después de Los Malditos vamos a hacer películas muy ásperas, marica, o sea, muchísimo más ásperas que Los Malditos. Los Malditos es como la semilla que va a mostrar a los verdaderos al mundo, pero también va a mostrar al cine de Suba, pero también va a mostrar un cine que es un poco un cine medio sin pretensiones, o sea, es que nosotros, eso es un poco de los verdaderos. Los verdaderos nunca hemos tenido un script doctor, por ejemplo. ¿Un qué? Un script doctor es un guionista profesional que te dice que está bien o que está mal en tu guión. Ya. Para nosotros nuestro script doctor es cagarla, o sea, es hacer películas malas. Sí. Y extrañamente nunca hemos hecho películas tan malas, porque todas las películas han tenido su... Todas las películas son canciones de punk, parce. O sea, todas las películas, a pesar de que son... A pesar de que son películas que muchas veces podrían ser mejores, han sido siempre películas muy genuinas en el sentido de que no han sido películas buscando hacer películas parecidas a las de otras personas, a pesar de que nosotros tenemos muchas influencias. De Víctor Gaviria, de Franco Loli, de los hermanos Dardenne, de Shane Baker, o sea, de un montón de directores ásperos, pero nosotros siempre hemos visto hacer cine como hacemos punk, como hacíamos películas. Entonces nosotros empezamos a hacer películas que fueran canciones, güey, o sea, que tuvieran su parte rápida, pero que también tuvieran su Acabas de parte... responder otra pregunta que tenía. Sí, pero que también tuviera su parte bailable, pero que todo el tiempo tuviera la parte contemplativa en la que el punkero se queda en silencio y se encuentra con... Cuando ya todo el ruido se va, cuando ya la droga ya no está, cuando ya el alcohol se fue, cuando nuestras películas están llenas de bajones emocionales, ¿vale? Es cuando ya no está eso, nuestras películas casi que son unas películas de after. O sea, son películas en las que ya vivimos el rock and roll. Y en esta película es cuando la vida empieza a decir, ok, estás viviendo el rock and roll y viviste el rock and roll. Eso no lo vamos a mostrar en la película, vamos a mostrar la persona real detrás de todo lo que supusiste que eras de alguna manera. Eso es Los Malditos, eso es La Mejor Época de mi Vida, esos son los cortos de los chicos de los talleres. Entonces, y después cuando llegaron los talleres, yo entendí quiénes eran los verdaderos films.
Mi mejor amigo, que es el productor de muchas de mis películas y el director de fotografía de algunas, y cuando él dirige yo le hago la foto, o sea, como mi dupla en Los Verdaderos. Y él tenía una frase y era: a nosotros no nos gusta, nosotros no necesitamos cineastas, nosotros necesitamos entusiastas. Él siempre decía eso y yo decía: marica, yo sé, yo estoy de acuerdo con eso. Pero cuando nosotros encontramos los talleres, nos dimos cuenta de que ahí estaban los entusiastas, no los cineastas. Y los entusiastas se convirtieron en cineastas después. Y esos cineastas que nos abrieron su corazón, marica, que lloraron con nosotros, que nos dijeron que se querían matar en algún momento, que tenían un montón de problemas que nosotros mostrábamos en las películas, ahora los estábamos teniendo al frente. Eran adolescentes. A mí siempre me han gustado los adolescentes. Y Claro, porque ellos tienen como una emocionalidad y se permiten la vulnerabilidad que uno como adulto ya va perdiendo, ¿no? claro, ahí yo dije: estos son los verdaderos filmes, parce. Los verdaderos, de verdad, los verdaderos son los entusiastas, los chinos que encuentran en el cine esa respuesta a la estructura desestructurada de su psique. Es como encuentran cómo ver reflejada eh, la psique de sus traumas. Por eso yo te decía que yo soy más bien como un traductor de traumas, como un resignificador de traumas, porque nosotros volvimos eso en los talleres. Los talleres eran, los chinos decían: profe, es que yo he pensado en quitarme la vida en algún momento y esto. Y la primera pregunta que yo les hacía era: ¿cómo lo va a hacer? Y ellos me decían: no, pues yo quiero cortarme las venas, de alguna forma. Bueno, ¿y cómo ve esa escena? No, pues yo quiero, pues como que yo un día espero a que mi mamá no esté en la casa. Y, o sea, me empezaban a contar un montón de cosas Sí. y yo decía: bueno, escribamos eso en un guión. Él va a ser tu actor y lo vas a poner a que haga eso. Así. Wow. Y ellos quedaban como: uy, bueno, qué chimba. Y pum, ¿sí me entiendes? Sí. Y al final terminábamos haciendo una película sobre un personaje que quería... Y entonces por el otro lado era: ok, tenemos a este personaje que se quiere matar de alguna forma. Ahora, vamos a meter una escena antes y una escena después. Vas a pensar en el momento más feliz que hayas tenido en tu vida. Y es como: no, pues cuando nació mi hermanita, no sé qué y tal. Listo, ¿y cómo es? No, estoy en la clínica, no, voy en el taxi, no, ¿qué tal? Listo. ¿La, la vas a poner antes o la vas a poner después de la escena del suicidio? Y ellos como: antes. Y si entiendes cómo empiezan a jugar Sí. como con su cabeza. Claro, tienes una escena de que acaba de nacer tu hermanita y después tienes la escena de este contraste. Y después llegamos al final y decimos: ok, supongamos que cuando te vas a cortar y ya estás a punto de hacerlo, tu hermanita empieza a llorar. Guash. ¿Qué vas a hacer ahora? Así. Y ellos, y entonces después le decía: ahora colocan el nombre a este actor, a este personaje, y ellos cambiaban el nombre del personaje. Listo, ahora cámbiale el género. Y listo, no, ahora ya no pasaba de ser un hombre a ser una chica. Y ahora conviértelo en un adulto. Y ahora el adulto es la mamá de la niña. Y ahora, ¿y a qué llegamos? Y ellos eran como un profe, de un sentimiento de, de suicidio de alguna forma. Llegamos a ponerle eso a un actor que ni siquiera soy yo, pero que nació en parte a partir de un trauma que nosotros teníamos en este momento particular de Sí, nuestra como vida. exteriorizarlo y transformarlo, Sí. ¿no? Y muchos de esos chinos tenían lo mismo. El primer día sobrio, 365 días sobrio. Tú les veías la cara un día, al final, y eran como: marica, ya no somos los mismos de antes. El cine me salvó la vida. Y tú puedes ver los, los detrás de cámaras de las de los proyectos de cine comunitario, y la mayoría de nosotros nunca les decimos a ellos qué decir. O sea, eso es una vaina. Nosotros no hacemos las entrevistas. Ah, ok. No, nosotros casi siempre buscamos que entre ellos mismos se hagan las entrevistas. Ah, súper. Sí, es como ponemos a alguien ahí, precisamente por eso, y esos terminaron siendo los verdaderos films al final. Me parece muy importante muchas cosas. El contraste, ¿no? Como el contraste que siento que también en mi vida transformar mis traumas se ha tratado de contrastar. También como contrastar esto con esto, estos opuestos, estas dualidades. Ayuda como a reentender todo desde otra mirada, desde otra perspectiva. Y entonces me parece muy interesante cómo toman ustedes esta herramienta para compartirles esta herramienta a esas personitas para que puedan transformar estas situaciones traumáticas que viven o que sienten y desde ahí como que su voz pueda
expresar, ¿sí? Y plasmarlo, y luego a partir de allí, de lo que se plasma, que otras personas puedan verse reflejadas allí de cierta forma, de ciertos aspectos, y poder sentirse acompañadas, entendidas, apañadas, que eso es algo que falta mucho, ¿no? Como que muchas, lo hablábamos antes de grabar, como hay momentos de la vida donde uno se siente tan solo porque siente que nadie entiende el proceso por el que uno está pasando, que muchas veces estas muestras artísticas básicamente te salvan la vida, porque es como, no soy la única persona que vive esto, no estoy loca, loco, o como que qué bonito que hayan personas que también sientan lo que yo estoy sintiendo, entonces no estoy sola o solo en este mundo. Y eso es wow, o sea, tremendo, porque no solamente estás transformando los traumas propios, personales, los comunitarios de las personitas que están trabajando en este proyecto, alrededor del proyecto, y de las personas que luego van a ver el resultado de sus proyectos. Y luego esas personas que los vieron como que se transforman de manera que también van a transformar a quienes los rodean, y es como una cadena, wow, tremendo, o sea, me parece poderosísimo. Gestión energética. No sé si creas o no en las energías, creo que es un tema como que ya se ha vuelto como muy, mucho más verbalizado y como compartido. Y siento que es como un manejo energético, ¿no? En todo sentido, desde ti mismo hasta como con quienes trabajas en equipo, como el manejo energético que también le llevas a las personas que ven, las personas, los espectadores, pues. Y te quería preguntar, en cuanto ya mencionando la energía, si tienes de pronto, ustedes tienen o tú tienes, yo le llamo rituales, que es como, no es algo ceremonial, siempre mucha gente lo compara como ritual con ceremonial, no siempre tiene que ser ceremonial, pero como esos ritualitos, como cuando te vas a la cama, vas, te lavas los dientes o te lavas la cara en pijamas, eso, como si tienes algún tipo de ritual para tanto inspirarte en tu proceso creativo, o para el momento en que ya vas a trabajar con tu equipo, o para el momento, para esas diferentes instancias donde te desarrollas tú como ser y como cineasta. Con respecto a las energías, sí, completamente. Yo siento que las energías, como que todos somos al final energía de alguna manera. O sea, siento que nosotros simplemente con el hecho realmente de que nosotros tengamos temperatura corporal, ya somos energía. O sea, como que la energía yo siento que es algo que no tiene discusión. Ahora, a un nivel de que con esas energías puedas hacer o no hacer algo, estoy de acuerdo de que uno cuando uno puede conectar con uno mismo, ya sea por la meditación, ya sea por hacerle caso, que es que casi que todo va muy ligado a la meditación, ¿no sabes? Sí. Y ahí podría de pronto decirte parte de la respuesta de la siguiente pregunta. Es como, para mí la meditación es una cosa elemental. Que yo trato de no casarme con ninguna meditación en particular a nivel del momento, de la musiquita, de esto, sino para mí la meditación es yo voy en moto y voy meditando. Yo no de pronto digo como hoy quiero meditar en la moto. Sí. O sea, apago el intercomunicador, no pongo música, o sea, como que el motor, la carretera y el enfoque, o sea, es eso, es como que y yo he solucionado muchos problemas en parte a la meditación y siento que gran parte de mi proceso creativo ha nacido en los transportes públicos, por decirlo de alguna forma. Sí. El Transmilenio para mí era eso, y para mí el Transmilenio era mirar por la ventana y estar así, sin datos en el celular, sin lucas, sin audífonos ni nada, o con audífonos pero estando así mirando por la ventana. Ahí ha nacido casi que la mitad de mi proceso creativo, o sea, en el Transmilenio en su momento, y después pasó a la moto y después pasó al café. El café para mí es el café como ritual de pararme frente a la ventana con un café o de salir a la calle, caminar hasta el sitio donde tomo café habitualmente y sentarme a mirar por la ventana del café hacia afuera y pensar. O más que pensar es escuchar, marico. O sea, es que yo creo que yo soy un escuchador más que todo. Es un escuchador del universo, de lo que y eso es una vaina absurda porque es muy difícil para mí fue muy difícil lograr porque yo todo el tiempo tenía un ruido mental mío propio de quién era yo, de que yo filtraba lo que escuchaba, era eso. A mí me decía, hago películas más sobre el desamor, y yo decía, no, porque yo quiero hacer películas como Tarantino. Entonces, ¿me entiendes? Comenzando por ahí. Y es como, marica, no, haz las películas que te salen, no las películas que quieres hacer. Eso es como una dicotomía un poco ahí de, marica, haces lo que te salga, más no lo que tú quieres. Que en algún momento
A veces no sabemos ni siquiera lo que queremos. Sí, exacto. Queremos Entonces, saber. marica, haz lo que te salga por ahora, que eso está más cerca a lo que quieres que realmente lo que dices querer. Entonces, haz lo que te salga, que en algún momento eso se va a alinear así. Sí. Volviendo a lo de la energía, para mí la energía es, para mí la energía es comunitaria. O sea, para mí yo siento que como cuando todos de alguna forma, em, como que de alguna forma, esto es algo que la Biblia lo menciona muy, digamos que a mí me gusta mucho leer la Biblia en un sentido, yo fui ateo durante mucho tiempo, como 15 años. Y 15 años muy católico, 15 años muy católico, 15 años muy ateo. Ahorita me reconcilié con tanto como con la religión a nivel de religión, como con la espiritualidad a nivel de espiritualidad. Porque hablamos de los contrastes. Sí, y pude Viste encontrar, los contrastes y estás ahora encontrando el balance. pude encontrar un punto medio en el que no me caso con ningún dogma, ni me caso con ningún antidogma. O sea, es como, ni soy como, no, no tiene nada que, o sea, como que trato es como de absorber lo que me sirve, filtrar lo que no me gusta. Y en parte, hay una palabra de la Biblia y es como cuando, cuando dos o más personas se reúnen en torno a mí, yo estoy ahí. Si tú lo traduces eso a cualquier cosa, vas a encontrar de que todo tiene todo el sentido del mundo. Cuando dos personas se reúnen en torno a una pantalla de cine, Ujú. ahí entra Dios. El Dios del cine, el Dios de la catarsis, el Dios del arte, el Dios de la energía. Porque hay una energía, porque se crea un tercer personaje. Es que eso es lo que yo siento que ocurre cuando hay dos personas. Ok. Cuando hay dos personas se crea una tercera. Que es lo que yo también podría decir. Me haces como recordar la palabra sinergia. Sí, Que es como. sí, sí, yo siento que es esa. Yo siento que de eso querían traducir cuando se inventaron esa palabra, la sinergia. Entonces, en las proyecciones que nosotros hemos hecho en las salas de cine, de los talleres de cine comunitario, a mí me pasa algo muy extraño en esas salas y es que, claro, esto es como un hijo mío y, y para mí a veces me resulta energéticamente muy pesado, güey. O sea, muy pesado. Demasiado, o sea, demasiado a nivel energético. Es como una cosa muy, muy pesada que es como una carga, marica. Y a veces no resulta tan agradable. O sea, en la sala de cine, como tal. En la sala cuando estamos viendo los cortos. Por un lado está la expectativa, que eso es una carga ya de por sí muy pesada. Es la expectativa, la gente le va a gustar, va a sonar bien, todo está sonando bien, marica. Esta parte yo cuando la estaba escuchando en el computador sonaba raro. Ahora yo no sé si iba a sonar bien. Oh, Ajá, claro. tal, y es por ese lado. Por el otro lado está la parte de lo que me voy encontrando, de lo que no es expectativa, de lo que yo voy escuchando, pum, una risa acá, pum, el silencio, marica. Ush, para mí el silencio así, al terminar a mí me gusta mucho callar las películas en algún momento, o sea, como, Sí. o irme a negro, así, se va a negro la pantalla y todos quedan. Porque eso es como cuando tú estás hablando y dejas un silencio porque sientes que hay algo importante que no tiene palabras y nos dejamos un poquito la pausa ahí y uno continúa después para Sí. hacer un énfasis de alguna forma. Entonces esos silencios cargan la sala, uff, una cosa absurda, marica. O sea, esos silencios en los que la gente se queda callada y después aparece algo en pantalla o aparecen los créditos de abajo para arriba. Es como, marica, para mí eso es como cargar la sala. O sea, para mí eso carga el resto de la sala. Tremendo. Y por eso yo he visto que han ocurrido cosas milagrosas, marica. En las salas, la última proyección para mí. Y al mismo tiempo es que muchas veces no he estado preparado para eso y he caído en muchas cosas de decir, marica, yo no estoy preparado para este tipo de situaciones. Y es, por ejemplo, de situaciones de perdón en vivo y en directo, así. Wow. Sí. Que uno de los chinos del taller, de un momento a otro, ve al papá sentado en la mitad de la sala. El papá toma el micrófono y le dice, discúlpame porque yo no había visto la persona tan maravillosa que tú eras y yo fui una persona que no te merece y gracias a ustedes me di cuenta. O sea, como que tú estar escuchando eso así. Y que de un momento a otro sale la peladita y se para y se abraza con el papá y todo el mundo empieza a llorar y a aplaudir. Oh, por Dios. Y cuando tú lo hiciste porque te faltaba Lucas para pagar el arriendo, marica. ¿Sí me entiendes? O sea, tú hiciste el taller porque no tenías para pagar el arriendo. Pues, Sí. entre muchas cosas, pero eras Sí, como, sí. marica, necesito encontrar cómo sustentarme este mes o estos Sí, dos sí. meses. Y que obviamente no es solamente como esa motivación, sino que ya después empiezas a decir, ok, ahora vamos a hacer algo bueno con esto.
pero ni siquiera hasta ese nivel Hasta de ese nivel, claro. decir, marica, un papá, que tú sabes lo que es difícil que un papá y un niño, un adolescente se reconcilien de alguna forma. De un momento a otro uno le empieza a dar la voz a los papás y alguna marica, es una vaina chamánica. Yo no quiero, a mí no me gusta relacionarlo guardando las proporciones a nivel de lo que significa los chamanes de verdad de todas las culturas. Siento que a nivel espiritual y energético es muy chamánico lo que ocurre ahí porque es una sanación, está en torno al arte, está en torno también como a un timing, como a un ritmo, porque todo es ritmo, o sea, todo lo que yo pongo entre silencio, entre corto y corto, es hiper pensado. O sea, si yo digo, marica, quiero que se demore 15 segundos, es timing. Yo quiero que se demore 15 segundos entre corto y corto. Para que la gente pueda soltar lo anterior. Claro. Y empezar algo nuevo. Yo no puedo. Es un viaje. Sí, es un viaje. Las tortas de los procesos comunitarios, de la proyección, Sí. son. No, yo lo viví. Yo estuve en la Cinemateca de Suba y vi los cortos y yo lloré. Me quedaba sin respiración, como esperando, como la expectativa de una escena. No, o sea, viví tantas emociones, rabia, frustración, otros como empatía, o sea, me llevó como un rango así emocional tremendo que yo quedé, wow, uff. Eso es un superpoder, marica. O sea, yo no Sí. puedo describirlo de ninguna otra forma. Eso es un don que a mí se me dio de alguna manera. A mí y con pues con la gente con la que trabajo, Qué chévere que te escuches. pero eso es un don, parce. O sea, yo siento que yo no puedo llamarlo de otra forma. Yo todas las noches le agradezco al universo, a Dios, parce, y le digo gracias por darme este don, parce, porque yo no lo busqué. O sea, a mí me encontró, yo iba a ser piloto Sí. de la Fuerza Aérea, yo iba a hacer otra mierda por allá. Y yo encontré eso. Y yo lo único que le pido a Dios, parce, es que me dé la templanza para que eso mierda no me consuma. A mí me consumió el año pasado, me consumió en adicciones al final de la etapa de los talleres, de depresión, de un montón de cosas que yo dije, no, Entonces estás moviendo mucha energía Sí, en una escala muy grande, ya se vuelve mucho más grande que sí, tú. sí, me y imagino. para mí yo necesitaba depurar eso de alguna forma como una válvula y lo encontré en las drogas, en las adicciones, en la soledad, en apartarme y no... Entonces se vuelven como también esos rituales, pero que de pronto no son tan sanos. Sí, entonces claro, era un escape de encontrar eso porque de una u otra forma uno es un ser humano y uno no se cree merecedor de poder cumplir eso y al mismo tiempo uno es un instrumento realmente, madre. Era mucho también lo que yo te decía de que al final en la Biblia encontrabas mucho, de que muchas personas antes lo llamaron de otra forma, a nivel religioso de alguna forma, pero que para mí, por ejemplo, calan cosas como en particular es por ejemplo la palabra que dice, Señor, hazme un instrumento de tu paz, parce. Es eso, es marica, el don que yo tengo para hacer películas, por favor, que sirva para ayudarle a la gente de alguna forma, parce. O sea, es la única forma porque yo soy una persona que no merece, o sea, que no, a nivel humano, yo soy una persona que es una persona completamente normal, llena de defectos y un montón de cosas. Como todos. Sí, exacto, entonces es como parece, yo solo no puedo, ayúdame por controlar ese tipo de cosas, porque también uno es una persona que no ha tenido atención durante mucho tiempo, es como marica, no tuviste la atención cuando eras chiquito porque pues no eras como ni el más pinta o ni el más chistoso del salón, ni el más nada, o sea, y que de un momento a otro puedas, pues digamos, no es de un momento a otro, es un transcurso de 7 años Sí, de claro. los que tú has desarrollado como una habilidad que al final es un desarrollo de habilidad, pero esa templanza de que tú puedas decir, marica, esto no me puede consumir. Y a mí algo que me ayudó mucho fue escuchar podcast de Alcohólicos Anónimos. Escuchar terapias de grupo, juntas de Alcohólicos Anónimos, a mí me sirvió mucho porque ahí yo encontraba que muchas de esas personas habían caído en adicciones al verse superados por un talento. O sea, sí, decían, marica, ¿no? Los cantantes, por ejemplo, los cantantes que tú llegas, que llegue alguien y te diga, es que tu música me cambió y me salvó la vida y no sé qué, y tú haciendo cosas extraordinarias, llegando a tu casa siendo una persona ordinaria. Ese golpe de realidad es una gonorrea, o sea, ese golpe te deja como, parece, yo quiero seguir viviendo esto, pero yo soy una persona normal que tiene que pagar deudas y un montón de cosas, y dónde está entonces también la plata, y dónde están las cosas, y si me entiendes, se centra uno como en lo mundano que uno necesita una ayuda espiritual muy puta, o sea, como que O sea, es que creo que y tener los pies en la tierra. esa templanza no es a punta de voluntad. Muchas personas me han dicho como, es que con voluntad todo se puede. Y yo siento como que
la voluntad es como el primer paso, pero tú necesitas encontrar herramientas. Y tú encontraste, por ejemplo, estos podcasts, o la meditación, o el mismo cine comunitario, ¿no? Como herramientas con que puedas, porque como hablamos de la energía, uno es como este ser que absorbe energía y asimismo tienes que saber cómo dejarla fluir hacia afuera. Y esas herramientas son lo que te permite a ti como movilizar toda esa energía y no estancarte, quedarte así como atrapado, con una energía atrapada que te va a hacer, que te va a llevar como a esos hábitos no tan óptimos, Sí, o tan, no tan tan beneficiosos. Sí, como que es muy interesante. Bueno, y pues ya para finalizar, porque pues ya llevamos bastante tiempo, y pues de igual forma me respondiste sin hacerte las preguntas, me las fuiste respondiendo todas, sin yo hacerte como que qué chévere porque se fueron respondiendo mis preguntas sin hacértelas. Nada, chévere. Envisionamiento. Ya como abarcando todo lo que me has contado, de cómo nació, de lo que viviste, de lo que aprendiste, eh, a partir de allí, ¿cómo es tu visión de tu futuro, de lo que sigue? ¿Qué te gustaría o qué te llama la atención? ¿Cuál quisieras tú que fuera como otro proyecto, sea corto o a largo plazo? ¿Cómo te ves tú Ok. con lo que conoces ahora y lo que has aprendido hasta el momento? ¿Qué ves tú como en tu futuro? Mm, yo siento que esto va un poco también ligado a la pregunta anterior y a la respuesta anterior. Yo, yo pasé por esa crisis de identidad un poco y un poco de mecenazgo, un poco de decir como marica, tengo un talento, un don, el hijo de puta, entonces soy mejor que las demás personas de alguna forma. Así lo pensara por un segundo y después dijera como no, esto es un huevón, marica, esto es una persona completamente normal, marica. Al contrario, lleno de un montón de cosas y eso. A mí ese golpe un poco de, de esa persona que decía, es esto que tenemos de alguna forma, o ya sea con la productora, con nuestros amigos, con los verdaderos, con las películas, con lo que viene, digamos, con el largo y eso, eh, no es suficiente para llenar el vacío. En algún momento tuve que encarar ese vacío de alguna forma y, y soltarlo y empezar de cero de alguna forma. Entonces yo lo que estoy empezando ahorita realmente es de cero. Yo cerré ese ciclo un poco del cine, cerré un poco de ese cine hasta mis 30 años, que fueron Los Malditos. Sí. Los Malditos encierra todos mis primeros 30 años de vida, en todo sentido. Todo sentido es, todos mis recuerdos están ahí, de alguna forma amalgamados en alguna escena, en alguna locación, en algún personaje, hay mucho de mi psique de alguna forma en esa película. Está también todo mi proceso a nivel de adolescencia, adultez, ese rito de iniciación y cambio que yo viví como autor. Está ahí, entonces digamos como que yo ahorita empiezo de cero mi vida realmente. Yo siento que yo busqué eso realmente. Es como que yo al haber tenido como esa crisis un poco, que fue una crisis al final, en la que, en la que tuve que dejar un montón de adicciones también, digamos como que yo era muy, como que yo sentía que yo estaba como dando todo mi potencial, ayudado por X o Y sustancia en Sí. algún momento. Que muchas veces esa sustancia estaba o transversal en algunos momentos del proceso, o estaba o al comienzo del proceso o al final del proceso y no se involucraba con, por ejemplo, yo no consumía mientras estaba en el taller. Pero cuando ya al final terminaba con toda esa carga y decía, ay, bueno, listo, ya me voy a dar las vacaciones, entonces, y ya cuando eso se hizo insostenible un poco, porque yo decía, bueno, Claro. listo, cada vez me está durando más estas vacacioncitas y cada vez lo de anterior empieza a tener menos sentido. Entonces, cada vez todo esto se está convirtiendo en lo más importante, de alguna forma. Entonces, cuando eso empezó a ocurrir, tuve que encontrar de alguna forma pues dónde estaba la raíz de alguna manera. Y la forma en la que yo fui encontrando eso fue pues examinando mis películas. Y si en mis películas siempre había una pelea espiritual entre el personaje y una entidad o una imagen que encerraba Un símbolo. un símbolo que encerraba un tipo de espiritualidad
que no iba completamente con este personaje de ninguna forma, tuve que encontrar sus puntos en común en los que yo decía, marica, ahora sí tengo que encontrar qué putas, porque yo nunca he ido a terapia de ninguna forma, yo voy a cine. El cine es tu terapia, claro. El cine es mi terapia y yo siento que eso también me ha ayudado un poco como a poder ver la forma en la que yo puedo también como, como terapiar, hacerle terapia a mis estudiantes de alguna forma, como que encontrar la forma de cómo yo me veo en ellos y decir, marica, haz lo que se te dé la gana, o sea, tú eres libre de hacer lo que sea. Yo cuando pasé por esa situación, yo vi este tipo de cosas. O decir, marica, yo en este momento estoy exactamente igual que usted. Y usted tiene 16 años y yo tengo 30. Entonces, sí, es como estamos exactamente igual. Yo fui vulnerabilísimo con ellos también. En unos momentos Claro. yo decía, marica, estoy vuelto mierda. Acabo de terminar con alguien, tengo problemas en mi casa, estoy como... Y de allí se ve como esa confianza de ellos Sí, también poder abrir yo soy su hermano, claro. yo soy su hermano, yo ni siquiera me considero su papá ni nada, yo soy su hermano, su Sí. mejor amigo, su amigo de ellos. Entonces, yendo a qué se viene, es eso, yo siempre sentí que tenía todo mi potencial, explotadísimo, pero tenía un montón de lastres que eran esa no reconciliación conmigo mismo, esa falta de perdón con las personas con las que a las que yo le había hecho daño, incluido a mi mamá, digamos como que en parte mi cine siempre ha habido la figura materna, esa reconciliación también como con lo espiritual, con Dios, con la figura del Dios creador de alguna forma en la que todavía estoy trabajando, encontrándome nuevamente porque yo me ausenté 15 años de esa figura. Sí. 15 años en los que yo me avergonzaba y me burlaba de esa creencia, que era la creencia de mis abuelos, de mi mamá, de mi papá. Te estabas reentendiendo. Claro, me estaba reentendiendo que había hecho medicinas ancestrales buscando una nueva versión de esa versión. Y fue lo mejor que pude hacer al mismo tiempo porque es como, marica, vas, buscas, exploras el mundo y vuelves y dices como, ok, ya entendí algunas cosas Sí. que conectan con lo esto. entiendes. Exacto. Qué bonito. Entonces yo siento que ahorita lo que se viene es la película, estrenarla. A mí me interesa que la vean las personas que deben verla. O sea, yo siento que esta película, yo me acuerdo que el día que hicimos el primer scouting el scouting es la visita a locaciones, de los malditos, yo le dije a Dani, que es mi mejor amigo, le dije, marica, si nosotros le cambiamos la vida a una sola persona, yo creo que ya. Claro. Y así fue. O sea, así fue y a muchas, o sea, de los malditos salieron los talleres, otros, eso es como una vaina que uno dice, marica. Encadena. Encadena, El domingo, entonces, yo no tengo expectativas a nivel de fama, ni reconocimiento, ni de taquilla, ni nada con esta película en particular, porque yo siento que la película por sí sola, sin haber salido, ya ha hecho cosas inimaginables, ¿no? Ahora imagínate cuando se estrene. Entonces yo no tengo expectativas con eso. Como yo cerré ese ciclo de los 30 años con esa película, yo quiero ya entrego la película al mundo, Sí, breve. que pase lo que tenga que pasar. Sí, ahorita estoy estudiando joyería, que a mí siempre me gustaba, siempre había querido hacer algo con las manos. Sí. Y en parte en Los Malditos hay como una relación ahí entre el personaje y unos anillos. Y a mí siempre la figura de la joya me ha parecido muy interesante, man. Siempre es como parce, esos anillos, pero yo no tengo joyas porque nunca he encontrado anillos que me gusten ni nada. Es como, marica, la joya a mí me parece ser. Y últimamente me he conectado mucho con eso, como con la joyería. La joyería me ha ayudado a hacer, como a enfocarme también, porque es un enfoque en algo que es tangible y que tú como lo trates, coge forma. Eso es una vaina que me ha cambiado la vida del resto. Espectacular. Sí, eso, la joyería, los malditos, ver qué pasa. Quiero hacer un viaje que tengo programado este año, que siempre lo he querido hacer. Quiero irme como a donde me lleven las dos ruedas. Yo soy últimamente muy amante de las motos, entonces como que quisiera hacer un viaje por Latinoamérica sin rumbo. Estoy trabajando en este momento para eso, o sea, realmente para eso, para ahorrar, para prepararme, tanto física como psicológicamente. Quiero hacer más, quiero en ese viaje encontrarme otra vez. Es que el cineasta tiene que vivir o si no, no tiene de qué hablar, güey. Claro. Quiero encontrar eso. Quiero hacer más cosas que me dan miedo. Entre ellas es esa, es viajar solo. Viajar solo a mí siempre me ha dado como vainita. No como miedo como físico, sino miedo como a encontrarme, a salirme de eso, de marica, no sé qué hacer, no tengo plata, no tengo dónde dormir, qué hago, ese tipo de Esa cosas. incertidumbre. Esa incertidumbre de estar tan lejos de la casa, eso a mí, y es algo que yo quiero vivir, o sea, yo quiero vivir eso. Eso es lo que yo espero este año, yo no tengo tantas, y entonces como yo estuve tanto tiempo como con ese lastre, yo siento que ahorita estoy en mi versión más productiva,
haciendo muchas cosas, haciendo un montón de cosas que quería hacer siempre. Sí. Entonces siento que yo estoy dejándome sorprender por mi potencial que poco a poco lo empiezo a recuperar realmente. Después de esos 12 años de adicción, es que fueron 12 años y una monorrea. Entonces yo ahorita estoy encontrando esa versión que yo pensé que no existía en mí, güey. O sea, y ahorita yo siento que, por eso te digo, no hemos hecho las mejores películas que hemos hecho hasta ahora. Súper. Uf, wow, se vienen entonces cosas Sí, pues, súper grandes, se vienen cositas. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, por compartir. Wow, espero que qué este primer podcast grandes historias. sea el inicio de más podcasts. Espero a que hagamos otro de aquí a futuro y ver qué tan diferentes somos. ¿Qué tal que yo cuando vuelva yo sea como marica, pero hicimos un primer podcast y ya te llevas 100 podcasts? Sí. Oye, sí, chévere. Ah, Muchísimas gracias gracias. por invitarme a tu podcast sin nombre. Gracias a ti por compartirte y qué chimba. Muchas gracias, en Y serio. hablar que se comportó. Sí, por acompañarnos. Gracias. Chao. Ay, qué chido. Pero, Me gustó el resto. sí, bueno, 1000 años. Hace como 1 hora y 40 minutos.